En Dani, Tarot y Verdad. Mundo Espiritual, Parte 2. Capítulo 8. En el video anterior, te mostramos la existencia del mundo espiritual y cómo éste se divide en distintos planos astrales llamados dimensiones. También te mostramos que, desde tiempos remotos, el ser humano ha establecido comunicación con seres espirituales. Debes saber que la élite gobernante desde hace milenios también ha establecido contacto con seres extradimensionales, centrándose en seres del bajo mundo, seres malignos y demoníacos. Antes de continuar con el tema de seres dimensionales, debemos concluir la explicación del mundo espiritual. Chamanes en Asia, Australia, Arabia, Siberia y Sudamérica han perfeccionado una ciencia natural de comunicación con espíritus, utilizando un amplio rango de plantas alucinógenas que crecen en desiertos, bosques y montañas. Según los chamanes de México, la llamada experiencia alucinógena es realmente solo la apertura de la puerta al mundo de los espíritus. Durante miles de años, los chamanes alrededor del mundo se han conectado con el espíritu de sus ancestros, de las plantas, de los animales e incluso con el espíritu del universo y del planeta Tierra, conocido como la Madre Naturaleza. Los chamanes logran esto usando hierbas, raíces, cactus, vinos, setas y hongos. Estas plantas, en algunas culturas, se conocen como plantas de los dioses. Los chamanes alrededor del mundo enseñan a sus hijos que las antiguas hierbas, como la ayahuasca, reconectan tu cuerpo astral con el espíritu infinito de la tierra. Muchas de las plantas usadas por los chamanes para abrir los portales dimensionales contienen una sustancia llamada DMT, dimetiltriptamina. El efecto de esta planta alucinógena a menudo crea la llamada experiencia fuera del cuerpo, en la cual los chamanes durante miles de años han enseñado a sus hijos para que experimenten. El DMT no solo crea una sensación de liberación física, sino también una liberación espiritual. Ambas verdaderas naturalezas tuyas saldrán adelante. No dejes que el miedo o la ira te quiebren. Tú estás donde quieres estar. Estoy contigo. Esta antigua relación entre tu alma o espíritu y la poderosa manifestación de la madre naturaleza o el espíritu del planeta Tierra ha sido suprimida por la ignorancia, el dual estilo de vida moderno cotidiano y, obviamente, por la televisión. La existencia del mundo espiritual y del hecho de que la realidad es modelada por nuestra propia conciencia, es escondida del público mediante el control de los medios de comunicación del mundo. Billones de personas están muriendo en ignorancia, desperdiciando la mayor parte de sus vidas hipnotizadas por la TV, una invención que fue descubierta durante las investigaciones pioneras sobre el mundo espiritual y el éter.
Ahora te das cuenta de cómo la civilización moderna nos ha alejado del conocimiento verdadero del mundo espiritual y de los métodos naturales para contactar con espíritus benevolentes de la Madre Tierra. No es coincidencia que la élite esté destruyendo la mayoría de las selvas tropicales y bosques, donde la espiritualidad natural es más fuerte y beneficiosa. Ahora que dimos un pequeño repaso a esto, ¿estás preparado para conocer lo siguiente? La diferencia entre los seres extradimensionales, sus invocaciones y formas de presentarse ante los humanos. El mundo espiritual o astral es aquel universo no visible desde el mundo terrenal donde nos encontramos. El universo físico que habitamos es solo una pequeña parte de los niveles existentes en el universo espiritual. Como ya aprendimos, el mundo espiritual posee una jerarquía de seres benévolos y otra de seres malignos. Las religiones conocen a este mundo espiritual como el cielo. Los seres extradimensionales, conocidos como ángeles según las ideologías religiosas, son seres intangibles de luz creados por el Creador superior. Solo sirven a este mismo y habitan los planos superiores al terrenal. También, según las religiones, el Creador creó del fuego a los genios que habitan en los planos inferiores. Las ideologías religiosas les otorgaron estos nombres a los seres extradimensionales de los bajos y altos planos astrales. Sin embargo, aquí hay un gran error. Gracias a la religión, al hablar de ángeles, solo pensamos en seres benévolos con alas, servidores del Creador, o al hablar de demonios, solo pensamos en seres rojos con cuernos que adoran y sirven a Satanás. Cuando en realidad todos los seres extradimensionales son almas o seres espirituales que toman la forma física que ellos deseen. Algo que también la religión nunca nos enseña es que ya sean ángeles o genios, al igual que el ser humano, tenemos libre elección o libre albedrío. Esto significa que existen ángeles negativos y positivos, al igual que genios positivos y negativos. Los ángeles negativos son conocidos como ángeles caídos y los genios negativos son llamados como demonios. Los ángeles y genios benévolos son seguidores y servidores del Creador. Los ángeles caídos y los demonios son adoradores y servidores de Satanás o Iblis. Estos seres negativos se hicieron pasar por dioses en la antigüedad. ¿Recuerdas que todas las deidades antiguas están asociadas a reptiles? Desafortunadamente, aún se les sigue adorando inconsciente o conscientemente. Los genios negativos o los demonios, desde la antigüedad, se han manifestado en diferentes formas. Antes se les conocía simplemente como demonios y ángeles caídos, después como fantasmas o espíritus de los muertos, y ahora se les conoce como extraterrestres o aliens. Muchos se preguntan por qué son demoníacos y no benévolos los seres invocados por magia o rituales. La sencilla respuesta es que los seres benévolos solo sirven al Creador, pertenecen a niveles astrales superiores y, al igual que los genios, pueden pasar de una u otra dimensión. Los seres angelicales benévolos, a diferencia de los demonios, no quieren que se les asocie como dioses o que se les adore. Solo guían e instruyen a las almas humanas mientras estamos en la vida terrenal. Los seres angelicales no piden nada a cambio por la ayuda. Estos seres benévolos solo llegan si se les reza o si se les necesita, no por medio de magia, rituales, espejos, hipnotismos o invocaciones. Para contactar a los genios o a falsos dioses, no te confundas, los verdaderos ángeles jamás se manifestarán por medio de magias o ritos ocultistas, y mucho menos te regalarán el futuro, ya que esto va en contra del Creador. Los genios negativos, los demonios o jinns, como sea que se les llame, siempre se harán pasar por dioses o seres superiores para que se les adore. Siempre te pedirán algo a cambio mientras ellos te otorgan conocimiento, deseos o placeres en la vida terrenal. ¡Vamos! Creo que no te das cuenta de lo que has encontrado. Así que ponte cómodo y medita mientras ilumino las posibilidades. ¿Quién llama? Mi amo y mi señor quiere algo en especial. Verás, mejor que el sal. Cualquier manjar, cuscús, ¿qué más? Tal vez un poco de baklava. ¡Cuidado que quemo! ¡Y toma ya! Cuando digo abracadabra, ¡vamos allá! Algo desaparece. No te le leñas que no basta. Ahora tus problemas son la solución. Fue el primero de mi
Te das cuenta de cómo, desde niños, nos adoctrinan para afectar a estos genios o demonios. Prepárate para los siguientes episodios intensos de la serie. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para recibir las próximas notificaciones de entregas futuras.